Bienvenido a esta primera clase del módulo en el que vamos a empezar a tratar la programación. Si echamos la vista atrás, todo lo que hemos visto anteriormente, pues digamos que necesitando mayor o menor práctica, son todos, pues bueno, materias más o menos sencillas de aprender y de utilizar, que bueno, pues con eso, con un poquito de práctica, podemos ir aprendiendo a manejarlas sin ningún problema. A partir de este módulo comienza la parte más difícil y más compleja del curso, pero también es la más interesante. Bien, si recordamos todo lo que hemos visto anteriormente, cuando estamos desarrollando con Unity 3D, con este engine, siempre vamos a poder crear cualquier tipo de juego, ya sea en primera persona, en tercera persona con cámara fija o cualquier otro tipo de desarrollo. Para realizar esto, siempre vamos a poder recurrir a todos los paquetes que ya nos incluye Unity 3D de recursos, tanto a nivel de scripts de programación, como eran por ejemplo los Third Person Controller, el First Person Controller, etcétera, como a nivel de desarrollo gráfico, como pueden ser los árboles, recursos para el terreno, etcétera. Si no teníamos el recurso que estábamos buscando, siempre podíamos recurrir a la Asset Store, donde podíamos encontrar mayor cantidad de recursos diseñados que nos pueden venir bien para el uso de nuestro juego. No obstante, si nosotros no tenemos un recurso gráfico o no existe el recurso gráfico que nosotros deseamos, siempre podemos recurrir a editores gráficos terceros, como pueden ser 3D Max o Blender, por ejemplo, que es gratuito para generar nuestros propios elementos 3D. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos añadir al programa a nuestro juego una funcionalidad que no existe? Cuando queremos desarrollar una funcionalidad que no existe, lo cual es bastante común, ya que cada juego pues tiene su propio desarrollo, tenemos que recurrir a los scripts, a la parte de programación, que es lo que vamos a ver en este módulo. Gracias a la programación, lo que vamos a poder conseguir es elaborar nuestros propios comportamientos dentro del desarrollo del juego para que todo el gameplay se desarrolle según pues, nuestro criterio. Para ello, Unity nos va a permitir construir estos scripts en tres tipos de lenguajes distintos. Vamos a disponer de JavaScript, vamos a disponer de C# y vamos a disponer también de Booscript. Nosotros, a lo largo del desarrollo del curso, vamos a utilizar JavaScript, pero podemos utilizar cualquiera de los otros dos. Realmente siempre vamos a realizar las mismas sentencias, lo único que vamos a cambiar es la sintaxis, es decir, vamos a escribir con una sintaxis de JavaScript, con una sintaxis de C# o con una sintaxis de Vue, pero realmente las construcciones van a ser exactamente las mismas, los métodos van a ser los mismos, las propiedades van a ser las mismas, no va a cambiar nada. Si no has tocado nunca programación, es la primera vez que te enfrentas a programación, no te preocupes, vas a poder hacerlo. De hecho, te recomendaría hacerlo con JavaScript, ya que es el método el script que vas a ver a lo largo del curso, pero comento esto por si ya hay programadores de C, por ejemplo, dentro de los alumnos, pues que sepan que pueden utilizar un scripting en C# sin problemas y les va a funcionar perfectamente. Programadores de Vue hay menos, pero bueno, si hay alguno que utilice Vue, pues también puede hacerlo, no va a haber ningún problema en ello. Lo primero que vamos a ver entonces es cómo podemos construir un script o cómo funciona el editor de scripting de Unity 3D. A partir de ahí vamos a comenzar por ver los diferentes tipos de variables y la diferencia entre variables públicas y privadas. Para a todos aquellos que ya hayáis visto programación, insisto en que no os saltéis la clase porque aunque conozcamos los conceptos, vamos a ver también las particularidades que tienen dentro de Unity 3D, que son bastante importantes, sobre todo a la hora de organizarnos. Vamos a ver entonces, abrir el editor de script. Para ello lo que vamos a hacer es simplemente vamos a crear un nuevo script. Voy a venirme a la carpeta del proyecto que estábamos utilizando. Voy a crearme un nuevo folder, una nueva carpeta. Voy a llamarla scripts. Y aquí para seguir manteniendo la estructura voy a ir insertando todos los códigos que vayamos creando. ¿Cómo puedo crear un código? Muy sencillo, simplemente clic derecho y con Create podemos hacer cualquiera de los scripts. Fijaros que nos aparecen aquí. Vamos a poder crear un documento JavaScript, un C# script o un Vue script.
como hemos dicho que vamos a utilizar JavaScript, pues selecciono JavaScript y le doy un nombre. Por ejemplo, prueba, que es el que vamos a utilizar ahora para comenzar a adentrarnos dentro del uso de la programación en Unity 3D. Para editar el elemento que hemos creado, nos va a bastar simplemente con hacer doble clic sobre él. Al hacerlo, se nos abre el editor de código de Unity. Para aquellos que ya conozcáis programación, este editor es un standalone construido a partir de Eclipse para el Unity Script, con los 3 lenguajes de manipulación que ya hemos visto anteriormente, como son JavaScript, C# y Vue. Para aquellos que no hayáis visto nunca programación, no es un dato excesivamente relevante, simplemente conocer que este va a ser el editor donde vamos a comenzar a realizar la programación. Voy a cerrar los scripts que ya me parecen abiertos, nos aparecen en esta parte de aquí, como es el Third Person Camera y otros scripts que hemos estado manipulando, si recordáis, en las clases anteriores para corregir el error que nos traía el Third Person Controller. Y voy a dejar simplemente abierto el de prueba. Bien, esto es el aspecto básico, este es el aspecto básico que nos va a aparecer en el código cuando generamos un código vacío, un script vacío. Voy a borrarlo todo, ya veremos las funciones reservadas en la siguiente clase, y vamos a comenzar viendo el flujo que tiene el desarrollo de scripts para Unity 3D, con respecto, flujo de trabajo me refiero, con respecto a la creación del juego. Como hemos dicho, tenemos que tener en cuenta que en Unity 3D y en este tipo de ediciones normalmente es el programador el que genera recursos para el maquetador del nivel y no es el diseñador el que genera recursos para un programador. Entonces, a la hora de formar o de realizar el proceso, realmente va a ser bastante cómodo para el programador, pero vamos a tener ciertas paradojas que vamos a tener que tener muy controladas para que el script sea lo más eficiente posible. Bien, voy a guardar este script y a dejarlo vacío y vamos a comenzar a describir el uso de las variables. Para quien no haya visto nunca programación, una variable es una porción reservada de la memoria del sistema que nosotros guardamos para almacenar un valor. Por ejemplo, si yo tengo un juego en el cual voy a pedirle la edad al usuario, pues esa edad, la edad del usuario, voy a guardarla en una variable, en ese sitio que reservo de la memoria para guardar ese dato. Para explicarlo de una forma más simple, sería algo así como un cajón donde nosotros vamos a poder guardar información. Y siempre vamos a tener que especificar qué tipo de información estamos guardando, porque la información va a ser muy importante a la hora de definir el espacio de memoria que reserva el sistema y a la hora de conocer qué métodos y propiedades vamos a poder ejecutarle a esa variable. Entonces, entendemos como variable ese espacio de memoria que vamos a reservar para guardar información en él. ¿Cómo lo hacemos en Unity? Muy sencillo, vamos a verlo ahora. Es con la palabra reservada var dentro de JavaScript. Además, vamos a tener dos tipos de variables, las variables públicas y las variables privadas. Las variables públicas van a ser aquellas variables que van a poder ser vistas por el diseñador, eso es algo propio de Unity 3D, es decir, el montador de niveles va a poder ver esa variable y manipularla desde el exterior sin necesidad de entrar en el código. Y además esa variable pues bueno, va a poder ser utilizada por otros scripts. Por el contrario, vamos a tener la variable privada, que va a ser una variable interna del código y que no va a poder ser vista fuera del mismo. Por lo cual es una variable que solo vamos a utilizar nosotros desde el rol de programador dentro del desarrollo del contenido. Vamos a crear primero una variable pública, vamos a crear también una variable privada. No nos vamos a fijar en el tipo, ahora luego vamos a explicar cómo funciona. Y simplemente para que veamos cuáles son los efectos al aplicárselo en el editor. Por ejemplo, voy a crear una variable pública. Para ello, lo que tengo que hacer es utilizar la palabra reservada del sistema public, espacio, var, para decir que es una variable, y a partir de aquí le damos el nombre. Podemos darle el nombre que queramos. El nombre siempre, es decir, siempre vamos a tener que utilizar un nombre que comience por una letra, es decir, no puede comenzar por un número, aunque el nombre de la variable sí puede tener números, pero nunca en su primera posición, en su primer carácter.
no puede tener espacios ni ningún carácter extraño y tampoco podemos utilizar la ñ. Por ejemplo, un nombre válido de variable sería mi número. Tened cuidado con el uso de minúsculas y mayúsculas, ya que se distingue. Es decir, no es lo mismo mi número. Voy a cerrar esta ventana emergente. Perfecto. Como decía, no es lo mismo mi número con la n mayúscula que con la n minúscula. Yo siempre voy a recomendar utilizar este sistema, se llama la regla del camello, por el cual vamos a nombrar con la mayúscula cada palabra que pegamos en la escritura de la variable. Ahora veremos por qué, ya que a la hora de interpretar la variable es mucho más sencillo de entender por el maquetador. Ahora veremos por qué. Bueno, como veis, eso es sencillo. Public, variable es la palabra reservada, espacio, var, para decir que es una variable, espacio, el nombre que queremos darle, y después dos puntos e indicamos el tipo de variable que es. Que ahora vamos a ver los diferentes tipos que podemos utilizar dentro de Unity. Yo, por ejemplo, voy a utilizar el tipo int. Ahora veremos los diferentes tipos. Y siempre, todas las sentencias las finalizamos con punto y coma. Perfecto, ya he declarado mi variable pública. Ahora voy a llamar al lugar de mi número, voy a llamarla mi número público. Y ahora voy a hacer otra variable, pero en vez de pública voy a hacerla privada. Es exactamente igual, solo que en lugar de utilizar la palabra reservada public, vamos a utilizar private. Private var. Y voy a llamarla mi número privado. Va a ser de tipo int, punto y coma. Guardo el script que he desarrollado y voy a aplicarlo a cualquier elemento que tengamos en la escena. Aquí abajo, en la sección de errores, me está dando un warning, que no es un error, simplemente un aviso, que me está diciendo que mi número privado no lo estoy usando nunca, ya lo sé, es simplemente para generar este ejemplo. Y voy a aplicárselo, por ejemplo, al personaje. Lo teníamos aquí, veis, o por ejemplo al cubo, que no tenía tantas cosas. Se lo aplico simplemente arrastrando como cualquier otro objeto que hemos visto dentro del engine. Si ahora me vengo al cubo, puedo fijarme cómo en sus propiedades, además de las que ya tenía, la animación que desarrollamos, etc., también nos encontramos una componente que se llama prueba, que es el que hemos creado nosotros, y fijaos cómo le está pidiendo al maquetador, al montador de niveles, un número que se llama mi número público. Y recordáis lo que os comentaba de la regla del camello, esto es porque por cada mayúscula me parte el nombre de la variable para que el maquetador pueda entender mejor qué le estamos solicitando. Si abrimos el script, nos podemos fijar que mi número público estaba escrito todo junto, pero a la hora de interpretar el editor, el engine, cómo tiene que escribir esa especificación para el diseñador, se lo escribe mi espacio número espacio público, por lo cual es mucho más legible para él. Y puede especificarle el valor que quiera. Por ejemplo, 50 o 100, le está solicitando un número porque es un número el tipo que hemos definido, el tipo int. Y nos fijamos como mi número privado no aparece. No lo puede ver el montador, no lo puede ver el maquetador, porque es un número que nosotros estamos reservando para uso dentro del propio script y que no tiene por qué ver el montador del nivel. Perfecto. Lo que vamos a ver ahora van a ser los diferentes tipos de variables, porque ya veremos que dependiendo del tipo de variable que usemos, va a modificar o va a solicitar algo distinto. Por ejemplo, y para hacer un avance rápido, yo podría solicitar, además de mi número público, podría solicitarle por ejemplo, pues podría solicitarle una textura. O podría solicitarle, por ejemplo, un enemigo. Ahora veremos, todo esto es el tipo texture, el tipo GainObject, todo eso vamos a verlo.
No os preocupéis, simplemente lo que tenemos que saber ahora es public, espacio, var, espacio, nombre y luego 2 puntos tipo y cerramos la frase con punto y coma siempre. Y diferenciamos entre público y privado. Eso es lo que tenemos que quedar de momento. Si yo ahora guardo, voy a hacer también una booleana, que también es bastante representativa. Por ejemplo, para determinar el sexo. Si yo ahora observo, al usuario le va a pedir un número que va a poder definirlo el maquetador, pero donde pide textura, cuando pulsa le va a saltar directamente la ventanita para que seleccione la textura que quiere colocar, por ejemplo esta, y donde pone enemigo, que es un GainObject, va a pulsar y automáticamente le van a salir los GainObjects del proyecto para que seleccione el que desea marcar. Como podéis ver, bueno, y dentro del boolean es un check que podemos ponerlo a cierto o a falso, pulsando, marcando o desmarcando la casilla. Cuando está marcada es cierto, cuando está desmarcada es falso. Fijaos cómo el editor interpreta los datos que estamos pidiéndole al montador del nivel y se lo coloca de forma gráfica para que él pueda usarlo. De esta forma, y hablando mal y pronto, lo que estamos haciendo es algo así como ampliar las funcionalidades del propio engine para que el montador de niveles disponga de más opciones para construir el mundo que está realizando. Si lo estamos haciendo nosotros mismos, pues nosotros estamos construyendo más recursos, más funcionalidades para que nosotros podamos utilizar en nuestra construcción. Perfecto, pues lo que vamos a hacer en la siguiente clase es diferenciar entre los tipos de variables que vamos a poder utilizar y vamos a ver también las funciones, las diferentes funciones reservadas que tiene el sistema, que también son muy importantes para entender bien el funcionamiento, ya que Unity 3D funciona a través de funciones reservadas. Perfecto, espero que haya quedado claro. Es una introducción bastante simple, bastante básica. Los de programación, simplemente, los que ya sabéis programación, simplemente entender cómo se visualiza lo que estamos programando para el diseñador y y que vamos a disponer de diferentes tipos, diferentes clases que no son habituales, como por ejemplo clases tipo cámara, tipo GainObject, que vamos a ir viendo en la siguiente, desglosando en la siguiente clase. Para los que no hayáis visto programación, pues tampoco hemos avanzado mucho, vamos bastante sencillo. Espero que no haya sido bastante suave, yo creo que sí. Y vamos a continuar viendo todo esto en la siguiente clase. Tan solo una última apreciación, y es comentar que a la hora de diseñar vamos a entender que es un diseño efectivo aquel que solicita todas las variables públicas al montador y funciona perfectamente en cualquier proyecto. Si, por ejemplo, imaginamos el desarrollo de un objeto que se desplaza y lo utilizo aquí y funciona perfectamente, pero ahora lo cargo en otro proyecto que tiene el universo, pues por ejemplo, más grande, es un mapa mucho mayor y se desplaza demasiado lento y yo quiero cambiarle la velocidad como montador del nivel y no puedo cambiársela aquí, es un script que no está lo suficientemente bien construido, no es un script válido, no vamos a entenderlo como un buen script a la hora de construir pues bueno, esa programación. Perfecto, de todas formas todo esto vamos a ir desarrollándolo a lo largo de las siguientes clases. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.